Hola, hoy nos enfrentamos a un tema fisiológico realmente fascinante, el manejo del potasio. Mantener sus niveles en la sangre es, bueno, como caminar en la cuerda floja. Un pequeño desvío en cualquier dirección puede ser peligroso, incluso fatal. Uf, sí. Para entender cómo el cuerpo logra este equilibrio tan delicado, vamos a explorar algunas ideas clave del capítulo 30 del pues clásico tratado de Fisiología de Guyton y Hall. Nuestra misión hoy, desentrañar por qué este control es tan vital y cómo nuestras células y sobre todo nuestros riñones orquestan esta regulación constante. Exacto. Es una cuestión de precisión. Asombrosa. Hablamos de mantener la concentración de potasio fuera de las células en un rango increíblemente estrecho, alrededor de 4,2 miliequivalentes por litro, MEQL, Muy poquito margen. menos 0,3 milimol sobre litro. Y esta precisión, bueno, no es un capricho. Funciones celulares esenciales, sobre todo la capacidad de nuestros nervios y músculos, incluyendo el corazón, claro, para excitarse dependen críticamente de este nivel. Críticamente. Sí, un aumento de tan solo 3 o 4 milimoles sobre litro puede provocar arritmias cardíacas serias y si sube más, el riesgo de paro cardíaco o fibrilación es real. Aquí hay un dato fíjate que realmente me impactó. Más del 98% de todo el potasio de nuestro cuerpo está guardado dentro de las células. Es muchísimo. Sí, solo ese minúsculo 2% está circulando en el líquido extracelular, o sea, en la sangre y el fluido que baña las células. Pensemos qué significa esto para una persona de 70 kilos. Podría tener casi 4.000 milimols de potasio intracelular y apenas unos 60 milimols fuera. Es una diferencia abismal. Abismal. Y aquí viene el desafío. Una sola comida, pensemos en una rica en frutas y verduras, puede aportar fácilmente 50 milimoles de potasio. Si todo eso se quedara en el pequeño compartimento extracelular, Sería un desastre. un desastre inmediato. De ahí que hablemos de hiperpotasemia, un exceso de potasio fuera de las células, e hipopotasemia, un déficit, como condiciones peligrosas. Esa distribución tan desigual es de hecho una estrategia clave. Las células actúan como un enorme reservorio, un amortiguador casi instantáneo. Cuando ingerimos potasio, una gran parte se mueve rápidamente hacia el interior celular. Ah, como que lo esconden. Exacto. Es como si las células lo escondieran temporalmente para evitar que los niveles en sangre se disparen peligrosamente. Esta redistribución interna es nuestra primera línea de defensa contra cambios bruscos, dándole un respiro a los riñones, que son los encargados del ajuste fino a largo plazo. Si las células son la primera defensa, ¿cómo logran atrapar ese potasio tan rápido? ¿Qué mecanismos usan? Pues hay varios actores importantes que coordinan este movimiento hacia el interior celular. Uno fundamental es la insulina, la misma hormona que regula el azúcar en sangre. Mira tú. Sí, la insulina estimula una pieza clave de la maquinaria celular, la bomba de sodio-potasio ATPasa. Presente en muchas células, especialmente en el músculo. Esta bomba trabaja activamente metiendo potasio a las células. O sea, la bomba saca sodio y mete potasio. Exacto. Por eso las personas con diabetes tipo 1 que no producen insulina pueden tener problemas con el potasio después de comer. Sus células no reciben esa señal para guardarlo. De hecho, administrar insulina es parte del tratamiento para bajar niveles altos de potasio. Qué interesante la conexión con la insulina. ¿Hay otras hormonas involucradas? Sí. Otra hormona crucial es la aldosterona. Cuando comemos más potasio, eso estimula directamente a las glándulas suprarrenales a liberar aldosterona. Y esta hormona, además de su conocido papel en el riñón, también ayuda a meter potasio dentro de las células. Ah, o sea, no solo actúa en el riñón. No solo, vemos las consecuencias clínicas. Un exceso de aldosterona, como en el síndrome de Cohn, tiende a causar niveles bajos de potasio, hipopotasemia, en parte por este efecto celular. Y al revés, una deficiencia de aldosterona, como en la enfermedad de Addison, favorece niveles altos, hiperpotasemia. Claro, porque no se elimina bien y además entra menos a las células. Justo. No solo porque el riñón no lo elimina bien, sino también porque entra menos a las células. Y creo que también estaba el sistema nervioso, la adrenalina. Exacto. El estímulo beta-adrenérgico. La adrenalina, liberada en situaciones de estrés o ejercicio, actúa sobre unos receptores llamados beta 2 en las células
y esto también facilita la entrada de potasio. Ajá. Y aquí hay una conexión clínica relevante. Algunos medicamentos para la hipertensión, los beta bloqueantes, como el propranolol, hacen lo contrario. Bloquean esta vía y pueden dificultar que el potasio entre a las células, creando una tendencia a la hiperpotasemia. Ojo con eso en el ejercicio. Sí, algo a tener en cuenta especialmente durante el ejercicio físico, cuando el músculo de por sí libera potasio. Entonces, tenemos insulina, aldosterona y adrenalina ayudando a meter potasio en las células. Pero, ¿qué situaciones pueden hacer que el potasio salga de las células, aumentando el riesgo de hiperpotasemia? Varias situaciones pueden provocar esa salida. Una importante es la acidosis metabólica, cuando la sangre se vuelve demasiado ácida. Parece que el exceso de iones hidrógeno interfiere con el funcionamiento de la bomba Na+K+ATPasa. La misma bomba de antes. La misma. Hace que trabaje menos y permitiendo que el potasio se escape de las células. Sería como si la puerta de entrada a las células se atascara un poco. La alcalosis metabólica, cuando la sangre es demasiado básica, tiene el efecto contrario. Favorece la entrada de potasio y puede llevar a hipopotasemia. Tiene sentido. ¿Alguna otra causa de salida de potasio? Una causa muy directa es la lisis celular. Si las células se rompen masivamente, pensemos en una lesión muscular grave por aplastamiento o una destrucción rápida de glóbulos rojos, la hemólisis. Claro, se libera todo lo de adentro. Todo ese potasio que estaba almacenado dentro se libera de golpe al líquido extracelular. Esto puede causar una hiperpotasemia muy severa y aguda. ¿Y qué hay del ejercicio? Mencionamos que los beta bloqueantes pueden ser un problema durante el ejercicio. Es que el ejercicio extenuante en sí mismo provoca que las células musculares liberen algo de potasio. Normalmente, el aumento en sangre es leve y transitorio. Ajá. Pero si la persona está tomando beta bloqueantes o tiene deficiencia de insulina, como en la diabetes, esa salida de potasio puede ser más pronunciada y clínicamente significativa. En casos muy raros, la liberación puede ser tan intensa que genere problemas cardíacos. Y quedaba un factor más relacionado con la concentración de líquido fuera de las células. Sí, un aumento de la osmolaridad del líquido extracelular. Imagínate que el líquido fuera de las células se vuelve muy concentrado, por ejemplo, por niveles altísimos de glucosa en una diabetes descontrolada. Saca agua de las células. Exacto. Ese líquido hiperconcentrado atrae agua desde el interior de las células, por ósmosis, como si las deshidratara. Al salir agua, el potasio que queda dentro de las células se concentra. Esta alta concentración interna crea un gradiente que impulsa el potasio a salir por difusión hacia el exterior, elevando los niveles en sangre. Bien, parece que las células hacen un gran trabajo como primera línea de defensa, tanto metiendo como a veces soltando potasio. Pero, como decías, esto es más bien un amortiguador temporal. ¿Cómo se logra el balance a largo plazo? ¿Quién ajusta las cuentas finales? Ahí es donde entran en juego a los riñones. Son los maestros reguladores a largo plazo. Aunque perdemos un poco de potasio en las heces, un 5-10% de lo ingerido más o menos, Lo principal es la orina. sí, son los riñones los que ajustan de forma precisa la cantidad de potasio que eliminamos en la orina, para que coincida exactamente con lo que absorbemos de la dieta cada día. Y esa ingesta puede variar mucho, normalmente entre 50 y 200 milioquidarios. Un rango amplio. Bastante. Este ajuste renal involucra 3 procesos básicos que ocurren a lo largo de la nefrona: filtración, reabsorción y secreción. Desglosemos eso. ¿Cómo empieza el riñón a manejar el potasio? Supongo que con la filtración en el glomérulo. Correcto. El primer paso es la filtración glomerular. Se filtra una cantidad enorme de potasio cada día, unos 756 milioquidarios. 756. Sí, que es simplemente el resultado de multiplicar el volumen de líquido que se filtra, la tasa de filtración glomerular, o TFG, por la concentración de potasio en el plasma. En condiciones normales, esta TFG se mantiene bastante constante gracias a mecanismos de autorregulación del riñón. Así que la cantidad filtrada no varía mucho. Ajá. Sin embargo, si la TFG cae severamente, como en una insuficiencia renal avanzada, el riñón no puede filtrar suficiente potasio y eso sí contribuye a la hiperpotasemia. Una vez filtrado, ¿qué pasa con todo ese potasio? ¿Se reabsorbe? Sí, la mayor parte se reabsorbe en las primeras partes del túbulo renal.
Alrededor del 65% del potasio filtrado se recupera ya en el túbulo proximal. La mayoría al principio. Exacto. Luego, otro 25-30% se reabsorbe en el asa de Henle, específicamente en la porción gruesa ascendente, mediante un mecanismo de cotransporte activo junto con sodio y cloro. Lo importante aquí es que estos segmentos, proximal y asa, reabsorben una fracción relativamente constante del potasio que les llega. O sea, no ajustan mucho. No son el sitio principal donde se ajusta la excreción día a día según nuestras necesidades. Entonces, si el 90-95% se reabsorbe de forma más o menos fija, ¿dónde ocurre la magia de la regulación? ¿Dónde se decide si eliminamos mucho o poco potasio? La clave está más adelante, en la parte final del túbulo distal y en los túbulos colectores. Aquí es donde ocurre la secreción variable de potasio. Ahí está el ajuste fino. Ahí está. En estos segmentos, el riñón puede, según las señales que reciba, secretar activamente potasio hacia la orina o, si es necesario, reabsorber el poco que quede. Con una dieta normal, por ejemplo, 100 milimoles de ingesta, el riñón necesita excretar unos 92 milimoles para mantener el balance. La mayor parte de esa excreción final, quizás unos 60 milimoles, proviene de esta secreción activa en los túbulos distales y colectores. O sea que gran parte del potasio que orinamos ni siquiera es el que se filtró originalmente, sino que el riñón lo añade activamente al final del proceso. Y dices que esta secreción es variable. ¿Qué tan adaptable es? Muy adaptable. Si comemos una dieta muy rica en potasio, esta secreción puede aumentar enormemente. De hecho, la cantidad de potasio excretada puede llegar a ser mayor que la cantidad filtrada inicialmente. ¡Wow! Más de lo que se filtró. Sí, eso demuestra la potencia de este mecanismo secretor. Por el contrario, si nuestra ingesta de potasio es muy baja, la secreción disminuye drásticamente. Incluso en situaciones de falta de potasio, otro tipo de células en esta zona, las células intercaladas, pueden activar mecanismos para reabsorber potasio, reduciendo la excreción a niveles mínimos, menos del 1% de lo filtrado. Fascinante. Entonces, esta secreción en la parte final de la nefrona es el verdadero termostato del potasio. ¿Cómo funcionan exactamente las células que hacen esto? Mencionaste las células principales. Así ves, las células principales, ubicadas en el túbulo distal final y el túbulo colector cortical, son las grandes protagonistas de la secreción de potasio. El proceso tiene dos pasos clave. Primero, en la membrana de la célula que mira hacia la sangre, la membrana vasolateral, la bomba Na+K+ATPasa trabaja sin parar. La famosa bomba otra vez. La misma, bombeando potasio desde la sangre hacia el interior de la célula principal, a la vez que saca sodio. Este primer paso consigue acumular una alta concentración de potasio dentro de la célula principal. El segundo paso es permitir que este potasio acumulado salga de la célula hacia la orina, o sea, la luz tubular. ¿Cómo sale? Esto ocurre por difusión pasiva, siguiendo su gradiente de concentración, a través de unos canales específicos para potasio situados en la membrana que mira hacia la orina, la membrana luminal. Hay principalmente dos tipos de estos canales de salida, los llamados ROM-K y los canales BK de alta conductancia. Puertas de salida. Exacto. Piensa en ellos como puertas de salida específicas para el potasio. La bomba llena la célula de potasio y estas puertas permiten que escape hacia la orina. Entendido. La bomba lo mete desde la sangre y los canales lo dejan salir hacia la orina. Entonces, ¿qué controla cuántas de esas puertas están abiertas o qué tan rápido trabaja la bomba? Exactamente. El control de la secreción depende de tres factores principales. 1. ¿Qué tan activa está la bomba Na+K+ATPasa metiendo potasio a la célula? 2. ¿Qué tan favorable es el gradiente eléctrico y de concentración para que el potasio salga hacia la orina? Y 3. ¿Cuántos canales de potasio, ROM-K y BK, hay en la membrana luminal y qué tan abiertos están? Es decir, la permeabilidad de esa membrana al potasio. Mencionaste también las células intercaladas. ¿Qué papel juegan ellas? Las células intercaladas tienen funciones más especializadas.
Digamos, las de tipo A son importantes cuando hay falta de potasio. Tienen una bomba diferente en su membrana luminal, una H+, menos K+, menos ATPasa, que puede reabsorber activamente potasio desde la orina hacia la célula, intercambiándolo por iones hidrógeno. Ayudan a conservar potasio. Para no perderlo cuando hay poco. ¿Y las de tipo B? Las de tipo B funcionan de manera opuesta. Tienen una bomba H+, menos K+, menos ATPasa similar, pero en la membrana vasolateral, la que da a la sangre. Esto les permite secretar potasio hacia la orina en condiciones de exceso de potasio corporal. Sin embargo, en condiciones normales, su contribución a la secreción total parece ser menor que la de las células principales. Son como un sistema de apoyo, digamos. Perfecto. Entonces, volviendo a las células principales, que son las que hacen el trabajo pesado de secreción, ¿qué les dice cuándo secretar más o menos potasio? ¿Cuáles son las señales reguladoras? Hay 3 factores principales que estimulan la secreción de potasio en las células principales, y uno que la reduce. Los que la estimulan son 1. Un aumento de la concentración de potasio en el propio líquido extracelular. 2. Un aumento de la hormona aldosterona. Y 3. Un aumento del flujo de líquido que pasa por el túbulo distal. Ok, potasio alto, aldosterona alta, flujo alto, estimulan. Eso es. Y el factor que la reduce es la acidosis, un aumento de iones hidrógeno. Analicemos eso. ¿Cómo es que el propio nivel de potasio en sangre regula su secreción? Suena a un circuito directo. Lo es, y es quizá el estímulo más potente y directo. Cuando los niveles de potasio en sangre suben, esto actúa sobre las células principales de varias maneras. Estimula directamente la bomba Na+, K+, ATPasa para que meta más potasio a la célula. Aumenta el gradiente de potasio desde la sangre hacia la célula y, muy importante, ¿Qué más? estimula directamente a las glándulas suprarrenales para que liberen aldosterona. Se crea así un sistema de retroalimentación muy efectivo. Más potasio en sangre. ¿Más secreción renal directa ahí por la aldosterona? Exacto. Y los niveles de potasio vuelven a la normalidad. Hablemos más de la aldosterona. Ya la mencionamos como factor que mete potasio a las células, pero también parece clave para la secreción renal. Es absolutamente clave. La aldosterona es una hormona potentísima para aumentar la secreción de potasio. Actúa sobre las células principales haciendo 2 cosas. Estimula aún más la actividad de la bomba Na+, K+, ATPasa y aumenta el número y la apertura de los canales de potasio, los ROMK y VK en la membrana luminal. O sea, más entrada por la bomba y más salida por los canales. Justo. No solo mete más potasio a la célula, sino que también abre más puertas de salida hacia la orina. Y como dijimos, el círculo se cierra. Un nivel alto de potasio estimula la liberación de aldosterona. La aldosterona va al riñón y potencia la secreción de potasio. Al eliminar más potasio, los niveles en sangre bajan, lo que a su vez reduce el estímulo para liberar aldosterona. Es un ejemplo clásico y elegante de retroalimentación negativa. Claro. La importancia crítica de este eje potasio-aldosterona se ve en la clínica. Sin aldosterona, en la enfermedad de Addison, hay hiperpotasemia. Con demasiada aldosterona, en el síndrome de Cohn, hay hipopotasemia. Entendido. El tercer factor que estimula la secreción era el flujo de líquido en el túbulo. ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué un flujo más rápido haría que se secrete más potasio? Sí, parece contraintuitivo al principio, pero tiene lógica. Si el flujo de líquido en los túbulos distales y colectores es rápido, lo que puede pasar si bebemos mucho líquido, comemos mucha sal o tomamos ciertos diuréticos. Ajá. Esto estimula la secreción de potasio. Hay 2 razones principales. Primero, el flujo rápido lava el potasio que ya se ha secretado, manteniendo baja la concentración de potasio en el líquido tubular. Esto preserva un gradiente favorable para que siga saliendo más potasio desde la célula hacia la orina. Como que despeja la salida. Exacto. Es como si el río se llevara rápido lo que se vierte en él, facilitando que se siga vertiendo. Segundo, parece que el propio flujo rápido activa mecánicamente algunos de los canales de potasio, los BK, en la membrana luminal, abriendo más puertas. Ah, y esto tiene implicaciones interesantes con la ingesta de sal, ¿verdad? Porque comer mucha sal afecta tanto a la aldosterona como al flujo. Exactamente. Es una interacción interesante.
Una dieta alta en sodio tiende a suprimir la liberación de aldosterona, porque el cuerpo quiere eliminar ese exceso de sodio, no retenerlo. Lógico. Si solo miráramos eso, esperaríamos menos secreción de potasio porque la aldosterona le estimula. Pero al mismo tiempo, esa alta ingesta de sodio expande el volumen de líquido corporal y aumenta el flujo en los túbulos distales. Y eso estimula la secreción. Y como acabamos de ver, un mayor flujo estimula la secreción de potasio. Así que tenemos dos efectos opuestos. Menos aldosterona, que reduce la secreción de K+, pero más flujo, que la aumenta. Se compensan. En gran medida, estos efectos tienden a cancelarse. El resultado neto es que la excreción de potasio se mantiene relativamente estable, aunque cambiemos mucho nuestra ingesta de sodio. El riñón consigue independizar bastante el manejo del potasio del manejo del sodio. Qué astuto. Y nos queda el último factor, la acidosis y alcalosis. Mencionamos que la acidosis aguda reduce la secreción, pero luego dijiste algo sobre la acidosis crónica, que me pareció curioso. Sí, es una de esas paradojas fisiológicas. La acidosis aguda, un aumento repentino de acidez, tiende a reducir la secreción de potasio, principalmente porque los iones hidrógeno inhiben directamente la bomba Na+, K+, ATPasa en las células principales. Menos bombeo, menos secreción. La alcalosis aguda hace lo contrario, la aumenta. Ok, eso en agudo. Pero si la acidosis se mantiene durante días, o sea, acidosis crónica, ocurre algo diferente. Resulta que la acidosis crónica tiene un efecto inhibidor sobre la reabsorción de sodio y agua en el túbulo proximal, más arriba. Ah, afecta antes. Sí, esto hace que llegue mucho más líquido a los túbulos distales. Y ese aumento de flujo distal, como vimos, es un potente estímulo para la secreción de potasio, que acaba superando el efecto inhibidor directo de la acidosis sobre la bomba distal, O sea que al final se secreta más. lo que puede llevar a una pérdida corporal de potasio a largo plazo, totalmente opuesto al efecto agudo. Increíble cómo cambian las cosas con el tiempo. Pensando en todos estos factores, aldosterona, flujo, sodio, potasio dietético, me hace reflexionar sobre nuestra dieta moderna. El texto de Guyton menciona que históricamente comíamos dietas más ricas en potasio, de frutas, verduras y bajas en sodio, ¿no? Y hoy es a menudo al revés. Así es, la dieta típica en muchas sociedades industrializadas, cargada de alimentos procesados, suele ser muy alta en sodio y relativamente pobre en potasio. Y bueno, cada vez hay más evidencia que vincula este patrón dietético, alto Na+, bajo K+, con un mayor riesgo de desarrollar hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y problemas renales, Que son epidemias hoy en día. ayudando a contrarrestar los efectos negativos del exceso de sodio, contribuyendo a bajar la presión arterial y reduciendo el riesgo de eventos como ictus o infartos. Por eso, las guías dietéticas actuales suelen recomendar activamente reducir el consumo de sal, de cloruro de sodio, quizá a unos 4 o 6 gramos al día. Que no es mucho. No, y aumentar el de potasio, buscando unos 4,7 gramos al día para adultos sanos, principalmente a través de frutas, verduras, legumbres. Claro, y es que el riñón no maneja cada cosa por separado, ¿verdad? Todo está conectado. Totalmente. El riñón es un integrador maestro. Tiene que equilibrar sodio, potasio, calcio, magnesio, fosfato, agua, acidez, todo a la vez. Y un mecanismo fundamental que conecta el manejo del sodio y el agua con la presión arterial es lo que se llama natriuresis por presión y diuresis por presión. Básico, pero poderoso. Si la presión arterial sube, el riñón responde automáticamente aumentando la excreción de sodio, eso es natriuresis, y agua, diuresis. Esto ayuda a reducir el volumen del líquido corporal y a bajar la presión. Es como un sistema de retroalimentación intrínseco, un termostato para la presión. Ajá. Y sobre este sistema base actúan todas las hormonas que hemos mencionado. Angiotensina 2, aldosterona, ADH y también el sistema nervioso simpático, modulándolo y ajustándolo finamente. Entonces, recapitulando este viaje por la regulación del potasio, es realmente una sinfonía compleja, ¿no? Tenemos esa primera línea de defensa rapidísima con las células escondiendo o liberando potasio. El buffer celular, exacto. Y luego el control maestro a largo plazo de los riñones, ajustando finamente la secreción en la parte final de la nefrona,
respondiendo a señales como los propios niveles de potasio, la aldosterona, el flujo tubular, la acidez. Todo para mantenernos en esa estrecha franja de seguridad. Exactamente. Y quizá una idea final para reflexionar, conectando varias piezas. Hemos visto que la aldosterona tiene ese doble papel crucial, retener sodio y excretar potasio. Ahora pensemos en la dieta moderna típica, muy alta en sodio y baja en potasio. Sí, La alta carga de sodio le dice al cuerpo, baja la aldosterona para poder eliminar ese sodio. La baja ingesta de potasio también le dice, no necesitas mucha aldosterona, porque no hay exceso de potasio que eliminar. ¿Podría esta combinación crónica de señales, una lucha constante por excretar sodio y una falta de necesidad de excretar potasio, llevar a una especie de desajuste a largo plazo? una contradicción para el sistema. Claro, quizás una supresión crónica de la aldosterona o cambios en cómo responden los riñones, que de alguna manera contribuyan a la epidemia de hipertensión que vemos. ¿Cómo se adaptan realmente los riñones a estas señales dietéticas, digamos, contradictorias, mantenidas durante décadas? Es un campo de investigación muy activo y con implicaciones enormes para la salud pública.